Hola a todos, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia reciente de una nación, la verdad, fascinante, Chile. Lo vamos a ver desde la filosofía política y las relaciones internacionales, pero ojo, manteniendo siempre una mirada estrictamente analítica y objetiva. Nuestra idea es examinar una transformación tremenda, pero a través de la lente de la iberofonía, porque claro, no se trata solo de ver la política que asoma en la superficie, sino de entender esas corrientes civilizatorias profundas, esas que van por debajo y que al final lo determinan absolutamente todo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué un país que tenía unos indicadores macroeconómicos envidiables, la auténtica envidia de toda la región, estalló socialmente de una forma tan abrupta en 2019? Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Y para entenderla tenemos que mirar bastante más allá de los simples números. Antes de arrancar con esto, si os gusta este tipo de contenido estructurado y analítico, os invito a darle al botón de me gusta, a compartir este análisis, a dejarnos un comentario con vuestras impresiones y, por supuesto, dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones. Bueno, la hoja de ruta para hoy es súper clara. Se divide en 4 grandes bloques. 1. La paradoja del 73. 2. Los Chicago Boys. 3. El espejismo del oasis. Y 4. El viaje a casa. Analizaremos toda esta trayectoria buscando ir mucho más allá de la tradicional y a menudo limitante división de izquierda a derecha para encontrar verdaderamente dónde reside el interés nacional y civilizatorio. Empezamos con la sección 1. La paradoja de 1973, soberanía, supervivencia y sacrificio. Nos situamos en una fecha clave, el 11 de septiembre de 1973. Si miramos los documentos y análisis históricos de la época, nos damos cuenta de que los eventos de aquel día marcaron el fin tajante de un intento de soberanía nacional. Un intento que Washington, metido de lleno en esa lógica binaria de la Guerra Fría, simplemente no iba a permitir en su hemisferio. Y resulta fascinante analizar la inmensa dualidad de lo que fue la insubordinación militar de aquel entonces. A ver, por un lado fue un rechazo rotundo a entrar en la órbita soviética, pero al mismo tiempo, y de forma casi automática, supuso que el país se convirtiera en un laboratorio de la Escuela de Chicago. Los expertos nos señalan que este giro geopolítico tan radical tuvo un coste humano inmenso, dolorosísimo, y alteró la estructura misma de la sociedad para siempre. Para entender mejor este momento clave, hay una frase del analista Patricio Lons que sinceramente da en el clavo. Él resume que, al evitar a toda costa el destino de convertirse en un satélite del bloque soviético, la nación abrió sus puertas casi de forma inadvertida a otro tipo de erosión. No fue una pérdida de territorio, no. Fue una erosión muchísimo más sutil, gradual pero profundísima, de sus propias raíces y de toda su herencia cultural. Y así llegamos a la sección 2. Los Chicago Boys, subordinación ideológica. Justo aquí es donde la paradoja toma una forma económica súper concreta. La tesis principal que plantean los investigadores es que el país logró evitar ser un peón más en el tablero de Moscú, sí, pero a cambio se transformó en el campo de pruebas ideal para un experimento económico diseñado íntegramente en el extranjero. Aquí entra en juego el concepto de subordinación ideológica propuesto por Marcelo Gullo y creedme, cambia la forma de entender estos eventos. Esta idea se basa en la creencia dogmática de que el libre mercado absoluto es la única herramienta que hace falta para organizar una sociedad entera. Pero claro, ¿qué pasa cuando esto se aplica a rajatabla, sin ningún tipo de filtro? Pues que, según esta tesis, se olvida por completo esa función social protectora indispensable que tiene el Estado y se deja a la nación totalmente desprotegida frente a las dinámicas globales. Y bueno, todo esto no salió gratis. Generó impactos súper directos en lo que conocemos como la civilización hispana. Primero, vemos una clara privatización o mercantilización del mismísimo alma nacional. Segundo, un desgaste severo de los lazos comunitarios, esos lazos que tradicionalmente siempre habían mantenido unidas a las personas. Y tercero, el abandono institucional de algo tan básico como la protección a la familia. A ver, que estas no son solo consecuencias colaterales, es un vaciado sistemático de todas esas capas protectoras y de comunidad que definen históricamente a nuestra región. Pasamos a la sección 3, el espejismo del oasis, 1990 a 2019. Si entramos en el periodo histórico que todos conocemos popularmente como la transición, lo verdaderamente cautivador es que, a pesar de los inmensos cambios políticos, hay una continuidad innegable del modelo económico que se había impuesto antes. Fijaos en la línea de tiempo. Empezamos con la ruptura en el 73, pasamos por la transición democrática en 1990 y llegamos de golpe al estallido social en 2019. Al mantener exactamente la misma arquitectura económica durante décadas, las fricciones sociales reales nunca se resolvieron de raíz. Simplemente se fueron acumulando en silencio y la presión no paró de crecer año tras año de una forma casi imperceptible para los observadores externos.
Por eso es absolutamente crucial contrastar la fachada con lo que pasaba de puertas para adentro. Por un lado, había logros macroeconómicos innegables. El PIB subía, las estadísticas oficiales de pobreza bajaban y las ciudades se llenaban de relucientes centros comerciales. Parecía un éxito rotundo. Sin embargo, la realidad oculta era muy distinta. Debajo de todo ese brillo persistía una desigualdad lacerante y una sensación muy palpable de pérdida de identidad. Esa falta de comunidad, de no tener un arraigo profundo, fue exactamente la chispa que, con el tiempo, transformó a ese supuesto oasis en una auténtica olla a presión. Hay una reflexión del ensayista Juan Miguel Zunzunegui que captura a la perfección cómo se sentía esta época. Él nos explica que al intentar adoptar esta identidad de ser la Inglaterra de Sudamérica, en el fondo no era más que una identidad de segunda mano, prestada. Y claro, al ponerse este traje ajeno, la nación se obligó a ignorar sus propias grietas sociales internas y, lo que es más trágico todavía, se aisló por completo de su bloque civilizatorio natural, dándole la espalda a una lengua y a una cultura compartida con sus hermanos iberoamericanos. Llegamos a la última parte, la sección 4, el viaje a casa, el futuro de la integración. Aterrizando ya en nuestro presente, se vuelve imperativo analizar la agitación del estallido social de 2019 y todo el largo proceso constituyente que le siguió. Porque si lo miramos con esta perspectiva, estos eventos no son solo las típicas disputas partidistas, son los síntomas evidentes de un país que está luchando desesperadamente por recordar quién es y cuál es su lugar real en el mundo. En medio de este debate, las opciones quedan claras. Por un lado está la tentación de caer en lo que podríamos llamar falsas soluciones. Ya sabes, esa idea de que puedes arreglar una crisis de identidad profunda copiando y pegando el estado de bienestar sueco o importando el modelo chino. Pero a la inversa, la solución civilizatoria propone el retorno a la iberofonía. El argumento aquí es que la estabilidad real, la que dura de verdad, no se consigue buscando respuestas en latitudes ajenas, sino teniendo la valentía de reconectar con las propias raíces civilizatorias. Los pasos propuestos hacia este futuro son bastante claros. 1. Rechazar de una vez por todas ese espejismo de operar simplemente como una isla de libre comercio totalmente desconectada de su entorno. 2. Abrazar, y además sin ningún tipo de complejo, toda la profundidad de su identidad civilizatoria e histórica. Y 3. Aspirar a convertirse en el puente de acero que articule una Hispanoamérica sólida y unida. La verdadera fortaleza a futuro, según esta visión, requiere sí o sí de una integración regional muy profunda. Y esto nos deja ante una encrucijada ineludible. Nos preguntamos, ¿puede realmente esta nación sobrevivir a largo plazo, siendo una isla económica aislada, en un orden mundial que está cada vez más dominado por colosales bloques geopolíticos? Es una de esas preguntas que te obligan a levantar la vista, a mirar mucho más allá de las próximas elecciones y a pensar a una escala puramente civilizatoria. ¿Será entonces la integración profunda con Hispanoamérica la única salida verdaderamente coherente y segura para salvaguardar su futuro? Os lo dejo para que lo reflexionéis. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido Del Laboratorio Neoliberal al Enigma del Futuro.